Memorias de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y la vulneración de sus derechos. Linet Catherine Coronado Vítolo, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, magíster en derechos humanos. Planteamiento del problema. El no reconocimiento de la memoria por parte del Estado frente a las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia vulnera sus derechos humanos. El objetivo general frente a esta investigación fue realizar el análisis de las memorias narrativas de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, contribuyendo a la vindicación de sus derechos en un escenario de posacuerdo. El objetivo específico fue analizar de manera general los principales escenarios del conflicto armado en Colombia, determinar a través de las memorias y las narrativas de las mujeres entrevistadas víctimas del conflicto armado la vulneración de sus derechos humanos, describir las principales formas de violencia de las mujeres víctimas del conflicto armado y, por último, proponer la creación de una expresión de paz por medio de un mural 3D que represente a las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta es una explicación del fenómeno de la violencia según el autor Johan Galtung. Él la divide en dos, violencia visible y violencia invisible. La violencia visible como esa violencia directa, donde tiene que ver la cultura, la conducta, el poder político, la cultura bélica. Aquí en la violencia directa vemos los muertos. Estos son los muertos que deja incluso el conflicto. La violencia invisible puede ser una violencia cultural y una violencia estructural. La violencia cultural es la violencia de aceptación, donde nosotros a diario nos levantamos con la pareja gritando, con los vecinos, en el contexto, y es una violencia que viene arraigada a la cultura de la violencia y a la invisibilización de la misma. La violencia estructural, que es la violencia institucional, la violencia del Estado como tal, y la falta de capacidad y políticas para mitigarla. Esta es una breve explicación. Con esta investigación se desmitifica la frase con la que Boyacá es conocida a nivel nacional: Boyacá, remanso de paz, no siendo así dado que múltiples actores violentos hacen presencia en el departamento de Boyacá. Es así como en Tunja, alrededor de 45 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos son investigadas a la fecha y muchas han sido cerradas y otras están en proceso de reparación. En Puerto Boyacá se albergaban grupos paramilitares y ya son casi 20 años de la toma al Espino, donde la comunidad vivenció la extinción de su municipio. Boyacá también ha aportado a las masacres. No olvidemos la masacre del páramo de la Sarna, que queda contigua al llano en la vía que conduce al mismo. Y para esta investigación además se evidenció la presencia de actores armados en Aquitania, Boyacá, así como en la provincia de Lengupá y otras provincias. La memoria es el vehículo o puente de la reconstrucción. Esa construcción de memoria histórica es la labor que ha sido asumida en las sociedades que se encuentran en procesos de justicia transicional, estos que buscan ponerle fin a las situaciones generalizadas de violencia en las sociedades que oprimen los derechos humanos. Construir memoria histórica es la posibilidad de que una sociedad reflexione y mire sobre su pasado construyendo un mejor futuro. La sociedad puede ser una sociedad diferente. Hay múltiples formas de realizar procesos de memoria. Pueden ser mediante la creación de parques, museos, galerías, acompañamiento a las víctimas, obras literarias, compilación de testimonios, espacios itinerantes, actos de perdón, testimonios, narraciones, técnicas denominadas como la colcha, entre otras. También la entrevista como método principal de recolección de información, historias de vida, biografías sociales, sesiones colectivas y talleres de memoria. Estos espacios de creación de memoria pueden permitir a las mujeres que cuenten su verdad, que se realice la conmemoración de un día, el cambio de nombres de las calles y construcción de monumentos, entre otros tantos procesos.
¿Pero qué es una víctima? Para la Ley 1448 de 2011, en el artículo 3, víctimas, se considera una víctima, para efectos de esta ley, aquella persona individual o que colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencias de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Realizando esta investigación me encuentro con unas anécdotas bastante particulares que debo comentarles, y es que nosotros creemos que el conflicto armado en Boyacá es ajeno a muchos de nosotros, y si vamos a mirar la realidad no es cierto. Leyendo yo un periódico y realizando la investigación me encuentro con un artículo bastante particular que cuando estaba leyéndolo encuentro el nombre de uno de mis compañeros de colegio. Para mí fue impactante, debo decirles, mirar y leer ese periódico y ver cómo estábamos trabajando en víctimas, en mujeres víctimas, y sin embargo había una mamá llorando a su hijo. Era un compañero que había compartido conmigo en el aula de clase y fue una de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Tunja, y pues fue bastante particular esta anécdota como tal. Entonces el conflicto no es tan ajeno a muchos, solo que muchos no indagamos o desconocemos cierta información. Con base en esas anécdotas fui avanzando y me devuelvo a mi edad adolescente y digo, no, claro que no soy ajena porque tuve que acompañar a una pariente, a una conocida, a recoger el cadáver de su esposo, a recoger las pertenencias que tenía entre el bolsillo al momento de la muerte. Él era un ex policía y fue víctima de la toma del Espino. Y vuelve y juega. Entonces ya mi compañero, ya él ha llegado a la familia y conocido, y empiezo yo a mirar que en sí, muchos de los colombianos somos víctimas indirectas, vicarias, terciarias de este conflicto, y que no es un conflicto tan ajeno como muchos pensamos. De hecho, esta mujer de la que yo hice las particularidades en esta investigación, me enseñó muchas cosas, y sobre todo ver que no es el mismo trato de una mujer campesina al trato que se le da a otra mujer con cualificación, con capacitación o con otras estrategias de afrontamiento. Esta mujer era una mujer adulta mayor de 70 años donde no se tuvo para su vindicación de derechos un enfoque de género, no se tuvo para su vindicación de derechos la edad a la que pertenece, ni siquiera las actividades. Le voy a contar algo particular. Es como que ella dice, yo tengo 70 y tantos años y me hacen capacitaciones para hacer hamburguesas. Yo no quiero hacer hamburguesas, yo quiero hacer lo que hacía cuando estaba en el campo. Yo lo que sé es hilar lana, hilar lo que me pongan, sé tejer, sé coser, y las capacitaciones a mí no me sirven. Yo ya estoy muy vieja para ponerme a hacer hamburguesas. Entonces miraba yo con tristeza cómo las políticas de vindicación de derechos y de procesos de restablecimiento que se les puedan hacer a las víctimas muchas veces no son coherentes con su idiosincrasia, con su cultura, con su edad incluso, o con su arraigo. Entonces es importante hacer este llamado de atención. Esas son unas de las pocas anécdotas que me llevé en esta investigación, más de las que surgieron a partir de la exposición itinerante del muro, donde muchas personas plasmaban historias que pocos se atreven a decir de una manera incógnita. Entonces fue muy bonito poder llevar esta experiencia a muchos escenarios, a muchos museos. Esas son partes de las anécdotas. Esta investigación deja ver en gran parte que la violencia no es solo la violencia acaecida del conflicto y la violencia que se vive en sí en el combate, sino que hay muchas formas de violencia y de múltiples actores indirectos que participan en este conflicto. Tenemos el patriarcado como las primeras formas de violencia, donde esa cultura arraigada del machismo, de la dominación,
del varón hacia la mujer hace que las mujeres tengan indistintamente algunas desventajas al momento de afrontar. Son ellas quienes salen desplazadas con sus hijos, muchas veces quienes más mueren en el marco del conflicto son los hombres, y las mujeres quedan a la deriva. Entonces necesita de unas herramientas fuertes, porque está comprobado según las investigaciones que si un hombre va a pedir el restablecimiento, se le facilita muchísimo más llegar a las instituciones, pero que si lo hace una mujer, se le hace más vulnerable. Entonces es importante ver cómo ese dominio patriarcal, indistintamente el actor armado sea de las fuerzas militares o sea de grupos insurgentes, grupos guerrilleros o bandas criminales, de lo que sea, la mujer tiene un papel incluso más disminuido en este tema, y está totalmente arraigado al patriarcado. Entonces, también, por ende, hay una violencia basada en género, que es la violencia por el hecho de ser mujeres. Por el hecho de ser mujeres tienen accesos limitados, son tratadas de forma diferente, llevan la carga de los hijos a cuestas, llevan las labores del hogar, llevan la responsabilidad de sacar a la familia adelante. Entonces esta carga no es sopesada y se inclina muchísimo más la violencia hacia la mujer. La violencia sexual es esta violencia como vista a la mujer como trofeo de guerra y como con la que se puede hacer o se le puede acceder en el momento que el varón quiera. Entonces es importante ver que también hay presencia de violencia sexual en este conflicto y que tiene una trascendencia importante. Muchas ni siquiera se atrevían a denunciar o a mencionarlo, dado que tenía implicaciones serias. Hay una particularidad con la violencia patrimonial o económica, y fue que en el caso de investigación de la mujer, ella siempre tuvo que ceder sus bienes, y a pesar de que era su herencia, el marido la administraba. Luego fue desplazada y hubo ese desarraigo, entonces se le violó la tenencia de su patrimonio. Importante ver cómo esta violencia económica y patrimonial hace parte de este proceso importante en el cual nos desenvolvemos en el conflicto armado, y cómo tiene mucho que ver un patrimonio con el proceso y cómo se les perpetúa y se les perpetra la violencia a las mujeres. Y quizás la más importante es la violencia psicológica, puntuando con aspectos importantes en el daño moral, en el daño psicológico, en la desintegración del ser, en la carga que llevan las mujeres y en su trasegar por este ámbito violento con un estado de ánimo disminuido y psicológicamente afectadas. Entonces es importante tener en cuenta todas estas violencias en el marco del conflicto armado. Múltiples vulneraciones de derechos como conclusión en esta investigación, entre ellos el derecho a recibir atención humanitaria, el derecho a participar en la formulación e implementación y seguimientos de políticas públicas de reparación integral, el derecho a una política pública y a una ley que trate con enfoque diferencial y enfoque de género a la mujer y diferencie los grupos etarios, el derecho a retomar su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad según la dignidad de esta persona que fue vulnerada, el derecho a la restitución de las tierras de las que fue despojada, el derecho a la vida, el derecho a la salud, muchos derechos fundamentales que en el marco de este proceso de guerra, de este conflicto armado en Colombia, le son vulnerados a las mujeres víctimas del conflicto armado. El producto final de esta experiencia académica fue la construcción de un mural 3D que, como pueden ver, tiene un cerebro en 3D que representa la memoria, donde cualquier persona que conozca y tenga conocimiento de algún caso de conflicto armado en Colombia y que no haya sido reportado puede ponerlo en una banderilla, consignarlo ahí. Esta banderilla lo que hace es que al final se compilen más datos, fechas, nombres, contactos para poder ahondar más sobre el caso en específico.
es una manera de generar memoria. Se hacen unas fichas memotécnicas con el lugar, es un aspecto simbólico y estas se pegan y se despegan con imanes para ir según el contexto armando el mapa de violencia del departamento de Boyacá. Básicamente ese fue el proceso académico con el que se concluye la investigación y el producto final con el cual se va a algunos lugares y de manera itinerante se muestra este proyecto para que las personas también participen o generen memoria por medio de la información que ya se tiene. Algunas de las conclusiones importantes de este trabajo investigativo fueron las siguientes. Se define la violencia psicológica y el patriarcado como las principales formas de violencia y las más lesivas hacia las mujeres entrevistadas. Por otro lado, no se tiene en cuenta el enfoque diferencial de una mujer adulta, mayor, campesina, una mujer que es bastante resiliente, pero que tuvo que pasar por muchas dificultades porque las políticas públicas no tenían en cuenta su enfoque de género. La reparación simbólica puede, sin embargo, resultar significativa para muchas de las mujeres recuperando un estilo de vida. De otro modo, las mujeres víctimas del conflicto armado de Aquitania buscan rescatar las memorias y resignificar sus vidas. Por último, es posible que la mujer campesina en el entorno campesino padezca varias violencias al mismo tiempo. Estas son más que la vulneración y el dominio que se le atribuye al hombre, al varón por una cultura. Estas son más manipuladas y controladas por la disposición de una cultura patriarcal y la aceptación social del patriarcado. Muchas de las mujeres contraen matrimonio e incluso pueden llegar a perder el control de sus bienes, el control de su vida. Les agradezco inmensamente.